Uno de los motivos para que estemos aquí cada día como medio de comunicación alternativo es contar la verdad y evitar que nos mientan. Constantemente los altos cargos, desde Zapatero a Marlaska, ministros al presidente Sánchez, cualquiera de ellos, nos indican que la criminalidad, dicen, ha bajado en España en todos los delitos y no ha habido aumentos, según dicen, en los delitos sexuales. Estas son algunas afirmaciones que hacen a diario. ¿Y no sabes que la tasa de criminalidad está ahora más baja que hace 15 años? Está descendiendo la criminalidad, tanto la convencional como la criminalidad en el mundo virtual. ¿Y eso por qué? Es por más medios, más agentes, no como con el gobierno del PP. El 73% del conjunto de los delitos cometidos en nuestro país fueron cometidos por personas con nacionalidad española. Imagínense que usted es un ingeniero informático que busca los datos oficiales del Ministerio del Interior y crea su propia conclusión. El resultado de esta investigación es que la población extranjera en España comete 5,2 veces más delitos sexuales que la población nacida en España. Quien ha hecho esto es un ingeniero informático que les quiero presentar. José Manuel Molina, ¿cómo estás? Muy bien, Albert. Muchísimas gracias. ¿Cómo se te ocurrió esta locura? Bueno, realmente más que ocurrencia fue necesidad, porque, bueno, yo como cualquier otro ciudadano que se preocupa por lo que ocurre en su país, intenté ver cómo estaba la situación, ya no solo en delitos sexuales, sino en el resto de delitos. Y me encontré con esa web que es el INE, con ese portal de criminalidad, que bueno, para el usuario promedio no está pensada. La forma de enseñar la información es propia de, no sé, hace 20, 25, 30 años. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver si con esto conseguimos hacer algo que sea un poquito más amigable para un ciudadano normal. Es decir, te hacen los datos, por transparencia los publican, pero de manera que a la mayoría de nosotros nos sea imposible averiguarlos. Para un ingeniero como tú, lo consigues. O sea que todo lo que has extraído se demuestra que son datos oficiales. ¿Es así? ¿Todo? Sí, todo lo que yo he sacado son fuentes oficiales. En el propio informe yo tengo incluidas todas las fuentes, con todos los enlaces a las tablas del INE donde la gente puede cotejar la información y descargarla y compararla. Y yo lo único que he hecho ha sido coger esa información del INE y añadir un poquito más de valor. Por ejemplo, hay algo que el INE ahora mismo no calcula, que a mí me parece incluso ofensivo, que es la delincuencia por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que al final es lo que te dice si en tu país está subiendo o no la criminalidad. Claro. ¿Cómo que no lo calcula? No lo entiendo. Yo creí que lo hacía. Cualquier país del mundo lo hace. Lo curioso es que el Ministerio del Interior, en los informes que publican, que bueno, pues ya son PDFs muy largos, ¿no? De estos de 200, 300 páginas, que evidentemente yo entiendo que la gente no tenga la paciencia de leerse, en esos casos sí que publican esa información, pero en el INE no la publican. En estadística no. No, ahí no la publican. Y entonces... bueno. ¿Se sabe la criminalidad que hay en España realmente? ¿Ha aumentado? ¿Ha descendido? Esa pregunta en general, no solo en delitos sexuales. Eso es el siguiente proyecto en el que estoy trabajando, porque claro, el problema que yo tengo muchas veces es que cuando quiero mostrar mucha información, por ejemplo en el caso de delitos sexuales, el informe es bastante grande y aún así hay partes que al final yo me dejo de información que se podría enseñar. Y entonces, claro, cuando yo lo pienso para todos los delitos, para toda la delincuencia, claro, pues eso tengo que pensar cómo enseñarlo, pero es el siguiente proyecto en el que estoy trabajando ahora. Y vamos, y te aplaudimos y te agradecemos el esfuerzo que estás haciendo. A ver, la población, datos de tu informe. La población extranjera es el 11,7% de la población total. Delitos sexuales en 2024, 12.979, cometidos por ese pequeño 11%, 5.338. Es decir, cometen
el 41% de los delitos sexuales, siendo el 11,7%. De ahí que digas que cometen 5,2 veces más delitos que un nacido en España. ¿Es así? Correcto, así es. Sí, porque de hecho, bueno, es que una de las cosas que más habremos oído, ¿no? Que se oye mucho en medios como la cadena SER o Televisión Española, que es, el 60% de los delitos los cometen españoles, que es como, bueno, efectivamente, solo faltaría. Evidentemente los españoles son la mayor parte de la población, pero lo importante no es qué tanto por ciento, sino lo importante es por cada 100.000 habitantes cuántos se cometen, porque eso es lo que realmente da una cifra y nos hace ser conscientes de dónde puede estar el problema. Y entonces, en este caso, efectivamente tenemos esa sobrerepresentación en el general de los delitos sexuales, pero yo, si me permites, hay una cosa que considero mucho más grave, porque para mí hay delitos sexuales que son más graves que otros, ¿no? Y el que yo considero más grave, que es la agresión sexual con penetración, en este caso es todavía más alto. Es decir, tenemos al 11,7% cometiendo casi el 45%, que son 6 veces más de lo que en teoría debería. Entonces hay cosas que son escalofriantes. O sea, no solo cometen más agresiones sexuales, sino además las peores. Por comunidades dices que Cataluña, la que más, con diferencia o no mucha la siguiente. Hay bastante diferencia, sobre todo hay bastante diferencia, sobre todo si tenemos en cuenta que, claro, otra vez, a nivel de población, Cataluña no es la mayor comunidad autónoma, ¿no? Al final, si nos remitimos a una cuestión de tamaño y población, Andalucía debería ser la que más tuviera, y no lo es la segunda. Por encima está en el orden están Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, pero claro, cuando te pones a mirarlo por cada 100.000 habitantes, Cataluña está alta, pero no es la que más alta está. Y una de las que más ha ido creciendo, y yo lo estoy viendo ahora cuando estoy analizando el resto de delitos, es País Vasco. El País Vasco en los últimos años está teniendo un crecimiento brutal de delincuencia. Es tremendo. Oye, ¿se sabe el origen de los extranjeros que cometen este delito? En el caso de los detenidos no se hace diferenciación, porque solo se diferencia entre extranjeros y nacionales. No se hace ninguna otra diferenciación, no se habla de si son nacionalizados esos españoles o no. Y eso es por cierto, es una de las grandes pegas que tienen estos datos públicos, y es que limitan mucho la información que se da. Ahora bien, en el caso de los condenados, por ejemplo, se da información de la región de la que provienen, no del país. Es decir, se habla de América, se habla de África, se habla de la Unión Europea, pero no se entra en concreto en los países. Y cuando te vas a los condenados, ves que para determinados delitos, como es la agresión sexual con penetración, el que tiene una mayor sobrerepresentación de largo es por parte de las personas que provienen de África. Por lo tanto, no nos equivocaremos si decimos que marroquíes o argelinos son los que protagonizan la mayoría de estos delitos graves de violación. Fíjate que hay que hilar fino, hay que ir por la cuerda floja, cuando esto debería ser de dominio público para que alguien hiciese su trabajo y evitara que se cometan, y sin embargo esconden todos los datos, el origen, el motivo. Yo entiendo que ellos creen hacerlo para evitar lo que llaman racismo, xenofobia, pero a cambio están condenando a futuras mujeres españolas o extranjeras, es igual, condenándolas a que sean víctimas de violación, ¿no te parece? Sí, claro, al final, yo no sé si la realidad puede ser o no racista, y no entro a valorarlo. Quiero decir, al final mi trabajo en este punto viene orientado a facilitar el acceso a la información. Ese es todo el objetivo, quiero decir. Luego, evidentemente hay conclusiones a las que puede llegar cualquiera. Por ejemplo, hay más delitos sexuales de los que ha habido nunca. Eso es algo que puede ver cualquiera, y que es simplemente una cuestión de ver los datos. Más que nunca. Nunca ha habido más que ahora. Nunca entiendo que hay un año, una época en la que se empezó a contabilizar esto. ¿De qué época hablamos? Pues en el caso por ejemplo, de los condenados, el primer año del que hay registros es 2017.
ahora hay un 50% más de los que había en 2017. Si hablamos de detenidos, hay registros desde 2010. Pero es que nunca han sido más altos que ahora. Claro, pero es que han pasado 7 años, ha pasado muy poco tiempo para que un 50% más. Esto ha empeorado a pasos agigantados. Es decir, estamos en máximos históricos si hablamos de delitos sexuales. ¿Es así, José? Sí, es correcto, tanto en condenados como en detenidos. Desde que has hecho público a través de algunos medios de comunicación este informe, ¿alguna reacción? ¿Te ha llegado alguien? ¿Te han dicho desde el ministerio algo? No me ha llegado ningún tipo de información por parte de ningún organismo oficial. La primera persona en contactarme cuando empecé a hablar de estos informes, porque el primero que yo hice era relativo a las víctimas mortales de violencia de género, y la persona que me contactó fue Marcos Ondarra de The Objective, al cual se lo agradezco mucho por dar visibilidad a esto. Pero más allá de eso no se me ha contactado de ningún organismo gubernamental ni tampoco de ningún medio generalista. Teniendo en cuenta que algunos difunden información opuesta, entiendo perfectamente que tampoco me contacten. Pero bueno, al final mi objetivo no es ese. Mi objetivo es que la gente de a pie pueda tener acceso a esta información. Por eso el informe es de acceso libre. No requiere de instalar nada, que estamos al final muy acostumbrados a que la administración pública tenga que instalarte cosas para poder acceder. Nada de nada, y es accesible desde cualquier dispositivo y gratuito. ¿En qué país vivimos que ningún medio generalista, ya no digo La 1, La Sexta, no, ni Telecinco, ni Antena 3, ni ninguno se haya puesto en contacto contigo para decir lo que estamos diciendo aquí, que tenemos un problema como nunca lo hemos tenido y no lo afrontamos, ¿no? Es complicado. Bueno, no bajemos la guardia. Igual ahora, tras esta charla, llega un aluvión de llamadas y empezamos a hablar claro. Al final, tú eres un informático, José Manuel Molina, sé que tienes un canal de YouTube. Al final, la sociedad civil hace más que la pública. Cuando ellos cobran, tienen cargos, asesores, despachos, presupuesto, y tú estás invirtiendo el tiempo que quitas a tu trabajo y a tu familia, ¿no? Sí, correcto. Bueno, de hecho, el hecho de que el informe esté publicado tiene un coste con el que yo corro durante todo este año, ¿no? Porque es un proyecto que inicia a principios de año, y he recibido mucho apoyo por parte de mi comunidad, he recibido mucho apoyo para que esto se pueda seguir sosteniendo el año que viene. Pero sí, es el tiempo que yo dedico de mi familia, pero como bien comentabas, es que al final, cuando el gobierno no responde, tenemos que ser la sociedad civil los que nos movilicemos y los que hagamos uso de los conocimientos que podamos tener para, aunque sea crear un pequeño cambio o un pequeño acceso, cualquier pequeña aportación por parte de la sociedad civil. Al final yo siempre la valoro muchísimo en el caso del resto de personas. Y bueno, y al final es una forma de aportar mi granito de arena, ¿no? Es maravilloso que pienses así. Si todos lo hicieran, este país funcionaría mejor. José Manuel Molina, aquí tienes otra tribuna para publicar lo que necesites cuando lo necesites. Estoy a tu disposición y muchas gracias y felicidades. Ánimo. Muchísimas gracias. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.